Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya, con ustedes habíamos quedado en hicimos cálculo de constantes importantes en el capítulo de aplicaciones. Quedamos en el de las apuestas, ingeniero. Ah, ya. O sea, ese hicimos, ¿no ve? Sí. Ya, entonces lo que haríamos es el de camión transportador. Ya, entraremos a ese ejercicio, ¿ya? Se llama camión transportador. ¿Ya? Como todo, o sea, como todo problema, o sea, siempre es importante empezar, digamos, por entender de qué trata el problema. ¿Ya? Eso es lo fundamental, lo importante. ¿Ya? Entonces, bien, el problema dice lo siguiente, ¿ya? Dice que se trata de una empresa, ¿ya? Que se ocupa de transportar, digamos, cierto producto. Para el transporte de ese producto utiliza un camión, ¿ya? El camión tiene una capacidad de carga de 1 tonelada, ¿ya? Y el producto que traslada pesa alrededor de los 200 kilogramos, ¿ya? Lo que quiere decir que el camión para su transporte, para el transporte de ese producto, ¿no? Lo suele hacer transportando 5 unidades, ¿no? ¿Ya? Si su capacidad de carga del camioncito que ellos tienen para llevarlo, yo que sé, de su centro de producción a su centro de ventas, ¿no es cierto? Esa capacidad de carga de ese camioncito es de 1.000 kilogramos, es decir, de 1 tonelada, diciendo que el peso de ese producto, ¿no es cierto?, que ellos trasladan es de alrededor de 200 kilogramos, es de entender de que ellos transportan, ¿no es cierto?, 5 de esos productos, ¿no? Entonces, hay un peso, ¿no es cierto?, de un producto, sí, hay un peso también de un segundo producto que es trasladado en ese camioncito, ¿no es cierto? Hay un peso de un tercer producto, ¿ya? Hay un peso de un cuarto producto, sí, y hay un peso de un quinto producto, ¿ya? Entonces, la idea es, de alguna manera, ¿no es cierto?, ver cuál es la probabilidad de que este peso, ¿no es cierto?, exceda la capacidad de carga del camión. Entonces, quiere decir que es la suma de estos pesos, si excedan la capacidad de carga del camión. Quieren averiguar eso. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de que esos pesos excedan la capacidad de carga del camión? ¿Ya? Es de entender, ¿no es cierto?, que lo que buscamos o pretendemos simular, ¿no es cierto?, son estos pesos. ¿Ya? Esa variable que yo tengo que simular, sí, en realidad son estos pesos. ¿Ya? Eso es. Y para eso ya hemos dicho, ¿no es cierto? O bien tiene fórmula matemática, ¿no? Se formaliza de manera matemática, sí, o de manera algorítmica. ¿Ya? Y es lo que buscamos, ¿ya? Para poder responder a esta pregunta. ¿Ya? Bien, hasta ahí entendemos.
Hola. Sí, se entiende usted. Ya. Bien. Entonces, se sabe también, por otra parte, ¿no es cierto?, que ese peso, sí, oscila en el producto, ¿no es cierto? No siempre es exacto, ¿ya? Y se ha observado de que el peso de ese producto oscila entre 190 kilogramos, ¿ya? Y 230 kilogramos. Es decir, seguramente habrá algún registro, ¿no es cierto?, que nos dice que el peso mínimo registrado ha sido de 190 kilogramos, ¿no es cierto? Y el peso máximo registrado fue de 230 kilogramos. Así también, digamos, en este registro se ha observado que el peso más registrado, ¿ya?, fue el de 210 kilogramos. Ya habían muchos productos, eso quiero decir, sí, con 210 kilogramos. El peso mínimo registrado que tiene la empresa es de 190 kilogramos. Y el peso máximo que hubiese registrado la empresa es de 230 kilogramos. Sí. Seguramente en un registro, ya ustedes podrían entender de que aquí están los pesos. Un peso, otro peso, otro peso, otro peso, otro peso, otro peso, otro peso, y así, ¿ya? Y entre todos estos, digamos, el peso más bajo ha sido uno de 190. Y el peso más alto registrado ha sido de 230. Y de repente por ahí han encontrado, yo que sé, 210, que aparece bastante, digamos. Se ha observado que hay muchos productos que pesan 210. Ya, entonces esto ¿qué me da? ¿No? Me da la idea de que hay un peso mínimo, hay un peso máximo y hay otro que más aparece. Lo que decía. ¿Ya? Un mínimo, un máximo y uno que más aparece que se asocia al concepto de moda. ¿Ya? Y si esto es así, todo es cuestión de comportamiento, ¿no? Uno tiene que tener la capacidad de asociar comportamientos a distribuciones, ¿ya? Quiere decir que esto sigue el comportamiento de una distribución triangular. Si eso es así, puede que estemos frente a una situación de este tipo. Donde este era 190
será 210. Y este será 230. ¿Ya? Y yo sé que es esta la función. Es una función triangular. Y es algo que yo tengo que determinar. Tengo que darle forma matemática, ¿no? Bueno, de otra parte sé que se trata de una función estadísticamente válida. Lo que quiere decir que este área más este otro área debería dar ¿cuánto? ¿Cuánto debería dar? Vamos a ayudarme. Claudia, Uno, hija. eso. Me tiene que dar uno. Ya. Muy bien. Eso por una parte. ¿Ya? Para que esto me dé 1, esto es un medio, digamos, de 210 menos 190 por una altura h más un medio. Aquí se me borró, ¿qué pasó? Ah, de 230 menos 210 por h igual a 1. ¿No? ¿Cuánto es esto? 210 menos 190 es 20, ¿no? 20 sobre 2, 10, 10h. ¿Sí? Sí, Andrés, ¿qué dices? Sí, 10H. Y 230 menos 210 es 20 sobre 2. Igual 10H. Eso. Y este igual a 1. Entonces tenemos 20h igual a 1. Y h es igual a... 1 sobre 20. Muy bien. 1 sobre 20. Eso nos dice que esta altura es 1 sobre 20. ¿Para qué hago esto? Esto hago para determinar esta función. ¿Ya? Y sobre la base de estos valores ir determinando cuál es la misma, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo 190. 0. Aquí, por ejemplo, tengo 210, 0. Aquí tengo 230, 0. Este punto, por ejemplo, sería 210. 1/20. ¿No? Eso. Y entonces podría determinar, ¿no es cierto?, para esta función. Yo entiendo que esta función
va a tener esta forma. Algo por aquí y algo por aquí. ¿No? Entonces, podría pensar en la primera parte de la función, es decir, cómo funciona por acá. ¿Sí? O cómo funciona por acá. ¿No? La primera parte y la segunda parte. Y podría aplicar la ecuación de una recta que pasa por dos puntos, ¿no? Desde este punto hasta este punto. La ecuación de una recta que pasa por dos puntos es a eso, ¿no? Entonces, de repente, tal vez yo pueda decir que esto es, perdón, X1 Y1, ¿no? Y esto sería X2 Y2. Entonces, de acuerdo a eso, aquí tendríamos, digamos, para la primera parte, y menos 0 y X menos 190. ¿No? Y el otro tendríamos Y2 menos Y1, ¿no es cierto? Es decir, 1 sobre 20 menos 0. Sobre 210 menos 190, ¿no? Y entonces de aquí, este Y sería a 1 sobre 400, ¿no? Porque es 1 sobre 20 y es 210 menos 190 es 20, ¿no? 1 sobre 20, y donde 20 es lo mismo que 20 sobre 1, extremos con extremos, medios con medios, queda 1 con 1 y 20 con 20, ¿no? Y eso es 1 sobre 400. Y este X menos 190 que está dividiendo pasaría a multiplicar. ¿Ya? Sería así. Y para la segunda parte, ¿cómo sería?
el retorno aquí, ¿no? Este es mi nuevo X1 y mi Y1. Entonces tendría Y menos 0 y X menos 230. Y aquí, ¿qué tenemos? 1 sobre 20 menos 0, ¿no? ¿No? Y 210 menos 230. Entonces, aquí resulta que Y es igual a 210 menos 230 menos 20, ¿no? 1 sobre 20 sobre eso menos 20 menos 1 sobre 400. Sería así. ¿Y esto a qué nos lleva? A tener pues f de x listo, ¿no? Esto es a 1 sobre 400 por x menos 190, ¿no? En tanto esté entre 190 y 210, ¿no? Y esto otro, ¿cómo sería esta otra parte? Menos 1 sobre 400 x por x menos 230, ¿no? Es lo que tenemos acá. Y aquí estaríamos en la segunda parte de la función, ¿no? En tanto x esté entre 210 y 230. ¿Ya?
Entonces, de esa manera hemos formalizado, digamos, nuestra función. ¿Qué dicen? ¿Hasta ahí se entiende? ¿O hay alguna duda? ¿Ya? Ese sería el desarrollo. Vamos a dar una miradita, ¿ya?, a la idea. Para que no vayamos perdiendo objetivo. ¿Ya? Estamos empezando a formalizar la función. La segunda parte de la función. Y así queda ya definida nuestra función, ¿no? Sin términos matemáticos. ¿Qué dicen? ¿Cómo estamos hasta ahí? Hola. Todo entendido, ingeniero. Gracias. ¿Alguna otra persona? Tal vez alguien no entendió. Está bien, Inge, se entiende. Tengo una duda un poco significativa, pero aún así. ¿Hay alguna razón por la cual ese x menor a 210 sea distinta a la x que es menor e igual a 230? Es decir, ahí arriba. ¿Aquí dices esto? Sí. ¿Si es diferente de esta otra? No, me refiero de que arriba tiene que ser menor a 210, mientras que abajo es menor o igual a 230. Claro, lo que pasa es hasta un valor anterior a 210 y de 210 en adelante está definido de esta manera. Es lo que estamos indicando, ¿ya? Nada más. Ok, ahora sí está entendido. Gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta, tal vez? Ustedes dirán. Ya. Entonces, ustedes saben que esto, por ejemplo, es bien importante, ¿no? O sea, para nosotros, ¿por qué? Porque de acuerdo a las teorías que hemos visto, ¿no es cierto? Si uno tiene esto, esta F, que es lo de aquí, pues uno, a partir de esto, puede determinar la variable, ¿no? La variable que simula algo, ¿no? Y lo puedo hacer a través de algunos de los métodos que conozco, ¿no? ¿Qué métodos? Transformada inversa, rechazo o composición. ¿Sí? Por eso es importante. Ya, entonces, yo a partir de esto puedo agarrar y formalizar la variable a simular a través de estos métodos que ya conocí en el capítulo anterior. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? En realidad que, dado ese F, yo voy a poder tener la forma de estos pesos, ¿no? De esa variable que hace a los pesos. ¿Sí? Es lo que digo. Y para eso, teniendo esto, yo bien puedo aplicar transformada inversa, bien rechazo, o bien composición. Lo que dije hace un momentito, ¿no? Sí, solamente que lo estoy llevando al, no sé, para no ir perdiendo foco, ¿no?
¿Ya? Yo voy a aplicar transformada inversa. Me voy a ir por acá. Para la aplicación de transformada inversa, ¿ya? Y en este caso, recomiendo revisar el ejercicio 3, ¿ya? Que había en el método de la transformada inversa, ¿ya? Del capítulo 4. ¿Ya? Con eso queda específico, ¿no ve? Sí, por favor, revisen. ¿Ya? Revisen. ¿Ya? Ese método. Ese ejercicio. En transformada inversa, lo que importa es ir de aquí aquí, al acumular. Luego esa acumulada, no se olviden, era igualar a R. Y luego, a partir de esto, aplicando función inversa, darle forma matemática a X. ¿Sí? Es decir, formalizar. Ya, y en eso consiste el método de la transformada inversa, ¿no? De manera un tanto resumida. ¿Sí? Ustedes saben que hay un conjunto de pasos que hemos definido para metodizar la aplicación de este método. Y bueno, vamos a ir a eso. Podemos hablar igual de la primera parte. Y no se olviden que la acumulada era en integral de f de x. Diferencial de x. Ya, lo que quiere decir más adelante no sería eso. Y esto sería a
esa relación, ¿no? Estábamos con eso de que f de x era 1 sobre 400 sobre 2, ¿no? De 190 adelante. ¿Y esto cuánto es? Pues a 1 sobre 400, reemplazando, decíamos, x menos 190 al cuadrado sobre 2 menos 190 menos 190 elevado al cuadrado sobre 2. Ya, pero este es 0. Entonces, ¿qué es lo que queda? 1 sobre 400 por x menos 190 al cuadrado sobre 2. Es decir, 1 sobre 800 por x menos 190 al cuadrado. ¿Ya? Esa sería la primera parte de la función, ¿no? Ya va quedando como esto, ¿no? Y esto en tanto esté entre 190 y 210. ¿Ya? Les dejaría yo como ejercicio, digamos, que vayan determinando esta parte. ¿Ya? Que vayan determinando esa parte. Para eso, nuevamente, les vuelvo a recordar de que revisen el tercer ejercicio del método de la transformada inversa. Ahí hemos trabajado sobre eso. ¿Ya? Pero evidentemente no lo vamos a dejar incompleto, pero sí tienen que ir a ver cómo es que se ha obtenido ese valor, ya cómo es que se ha llegado a esto. ¿Ya? Para eso, a manera de ejercitar,
Por favor, revisen nuevamente, repito, el ejercicio 3 del método de la transformada inversa. Ya, y con esto nosotros ya tenemos nuestra acumulada. Según el método de la transformada inversa, esto habría que igualar a R, no se olvide. Ya, y continuamos con ese análisis por partes, ¿no? Para la primera parte. Uno sobre 800, x menos 190, elevado al cuadrado, igualamos a R. Cuadrado va a ser a 800R, ¿no? Raíz cuadrada de ambos miembros. Se va con la raíz y el X queda a 190 más la raíz de 800R. Entonces, ya tenemos simulando aquí este X, el peso, ¿no? Pero no te olvides que es la primera parte, ¿ya? También está la segunda parte. Yo dejo que tú hagas el despeje, ¿ya? Tú haces el despeje. En el despeje, tú tendrías que obtener algo como esto. Entonces, de allí que tenemos que X también toma esa forma, ¿no? $190 más la raíz de 800R y 230 menos la raíz de 800 por 1 menos R. ¿Ya? Pero esto depende de R. ¿Cómo será R?
A ver, podría ir acá, a ver, para aquí, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, X está entre 190 y 210. ¿Cómo es cuando es 190? 190 menos 190 al cuadrado, o sea, es 0, 0 y listo, eres 0, ¿no? Y cuando es 210, ¿cómo es? 210 menos 190 es 20 al cuadrado, 400 sobre 800, un medio. ¿Ya? ¿Ya? Y se hace un análisis similar, ¿no es cierto?, para la segunda parte. ¿Ya? Es quiere decir que está entre 0 y un medio. Con seguridad esto va a estar también entre un medio y 1. Listo. ¿Ya? Y entonces ya tienen la forma matemática del peso. ¿Ya? La formalidad matemática de esa variable para el peso de un producto. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Ya? Y ese es el que simula. ¿Ya? Esa es su formalidad matemática para simular el peso de un producto. Hasta ahí, ¿cómo estamos? Agustín, ¿qué dices? Claro, dije. Daniela. Está claro, Inge. Inge, disculpe, una pregunta. ¿Verdad? No sé si podría volver a explicar la parte de dónde sacó los intervalos de R, por favor. ¿Ya? Te dije que observes esto, ¿no? ¿Sí? Tú sabes que X está entre 190 y 210 aquí en esta primera parte, ¿no? ¿Sí? Sí, Inge. Ya. Ahora, reemplaza 190. ¿Cuánto vale R? 0. 0, ¿no ve? Y ahora reemplaza 210. Un medio. Un medio, ¿verdad? Ya. Entonces ya sabes de dónde sale. Para la segunda Sí, parte, gracias. por si acaso. ¿Ya? La segunda parte lo que tú tienes es 1 menos 1 sobre 800 por X menos 230. ¿Sí? ¿Es menos 230 o cuánto es? Sí, menos 230. Elevado al cuadrado. Y eso vas a igualar a R. ¿Lo ve? Pero aquí esto está entre 210 y 230, ¿no ve? Sí, Inge. Ya, reemplaza 210. ¿Cuánto es R? Un medio. Un medio, ¿verdad? Ya. Ahora reemplaza 230. ¿Cuánto es R? 1. 1, porque es 1 menos 0, 1. ¿Sí? Y es esto. ¿Ahora quedó claro? Sí, gracias, ingeniero. No, no hay por qué. Por mayor de los gustos. Bien. Y también queda claro, ¿no es cierto?, que esto me va a permitir a mí simular el peso de un producto, ¿no ve? ¿Sí? Sí, no, ¿cómo es? Sí, Inge. Ya.
Ahora voy a hacer la formalidad algorítmica. ¿Ya? Voy a decir, si R es menor a 0.5, entonces X es ¿a cuánto? ¿A cuánto era? A 190 más la raíz cuadrada de 800R. ¿Lo ve? Y si no, X, ¿a cuánto es? 230 menos la raíz cuadrada ¿cuánto? De 800 de 1 menos R. Fin de sí. ¿De acuerdo? Hasta ahí lo único que he respondido o lo único que he hecho es simular el peso de un producto. ¿Ya? Yo tengo que acumular el peso de esos productos. Más X. ¿Lo ve? Es lo que tengo que hacer. Ya tengo que ir acumulando el peso de esos productos. Ya. Ay, caramba. Ay, no sé qué es. Si el valor de R, dije, es menor a 0.5, ¿qué hago? X es a 190, ¿no? Más la raíz cuadrada de 800R. Y si no, es AX de 230 más la raíz cuadrada de 800 asterisco menos R. Y fin de sí. Y luego acumulo. Más X. Todo esto debería estar dentro de un fin mientras, ¿no? Tal vez aquí un mientras. Un valor de I sea menor o igual a 5, ¿no? Porque son 5 productos los que transporta el vehículo, ¿no? Entonces aquí tendríamos un I que es AI más 1. ¿No? Y
pandemia, pero se me hace que esto sería así. Y para ir actualizando. Sí, y con esto tendríamos que preguntar, ¿no? Ya tenemos ahí los 5, hemos cargado 5 veces al camión y tenemos que preguntar si ese valor de AX, ¿no ve? El camión cargadito es mayor a 1000, la capacidad de carga del camión. Y si es así, tendríamos la posibilidad de ir contando las veces que se excede la capacidad de carga del camión. Y hasta ahí tenemos un fin de sí. Queremos saber cuál es la probabilidad, ¿no?, de que la carga exceda la capacidad del camión, ¿no? Esa la pregunta. Ya, ahora, en efecto, aquí hay variables que se tienen que inicializar, ¿no? Para esto, con esto tenemos solamente una pasada, ¿no? Sí, con esto vamos a cargar una vez, no va a ser el camión. Necesitamos cargar varias veces para saber cuál es esa probabilidad, ¿no? Entonces, podríamos decir tal vez que el número, eso de varias veces es el número de corridas, ¿no? Que es el número de corridas en ese más 1, digamos. ¿Ya? Y muy probablemente también otro fin mientras por acá. Y aquí mientras. El valor del número de corridas sea menor a un n. Sí, entonces aquí el valor de la cargada del camión es el que se tiene que ir poniendo a 0 para hacer la carga de un siguiente camión, ¿no ve? Ya, es decir, este AX en este nivel se tendría que poner a 0, ¿no? Y creo que las otras variables tendrían que inicializarse en la parte de arriba, ¿no? ¿Cuáles serían esas variables que se inicializan acá? Creo que sería I. Que se va a inicializar en 0. No, así no. Luego, ¿qué más? El E, ¿no? En 0. Sí. Y E a X y NC habría que leer, ¿no? No, N habría que leer. NC también hay que inicializar. ¿No? Sí, NC también hay que inicializar. Creo que también sería en 0. Y habría que leer N. Una de veces que se va a cargar el camión. Y esto le podemos llamar programa
Así estaría mejor. Y a este nivel, yo creo que ya podemos entonces calcular la probabilidad, ¿no? Esa probabilidad que sería a E sobre N, ¿no? Luego mostramos ese valor de probabilidad. ¿Sí? Y finalmente, fin de nuestro programa. Ya, así quedaría. Ese sería nuestro algoritmo. Esa sería nuestra formalización matemática, ¿no? Es una propuesta que yo estoy haciendo sobre la base de nuestro razonamiento, ¿ya? Que bien, digamos, puede, ¿por qué no variar? Ustedes podrían tal vez concebirlo también de otra manera o tal vez con otro estilo inclusive. ¿Ya? Bien, esa sería. ¿Alguna pregunta? ¿Qué les pareció? ¿Se entendió? Un poquito de programación. Ya hemos formalizado matemáticamente y algorítmicamente, ¿no? Hola, ¿se fueron? Hola. Me siento solo. Inge, disculpe, tengo una duda. Sí, dime. Al hacer el primer paso de la transformada inversa, sobre cómo sacó la integral de la primera parte. Ya le hicimos, ¿no? A ver, no sé si está aquí. Si está aquí, va a ser fácil. Aquí esto, ¿no? Eso era. Hemos llegado a esto. Sí. Sobre cómo sacó la parte del x menos 190 al cuadrado sobre 2. Ya. Esto era 1 sobre 400 por x menos 190 al cuadrado, ¿sí? Diferencial de x. ¿Vale? ¿Está bien? De 190 a x, digamos, ¿ya? Sería, digamos. Tienen que partir de esto. Si tú quieres, puedes hacer lo siguiente. Yo lo hice de manera directa, ¿ya? Un poco, digamos, como que tomando, digamos, en cuenta que me acuerdo bastante del tema de integrales. Yo he agarrado, hice una integración directa, pero esto lo puedes agarrar y le puedes hacer un cambio de variable, digamos. Que sea, digamos, u, ¿ya? Tú sabes que la constante, ¿no es cierto?, por la variable se sale nomás, pues, ¿no ve? La constante. ¿Me está siguiendo, no ve? Sí, Inge. ¿Sí? Entonces, esto sería u diferencial de 1, ¿ve? Porque x menos 190, que lo estás igualando a u, le sacas diferencial a todo esto y a esto. Esto va a ir y va a quedar diferencial de x igual a diferencial de u. ¿No ve? Sí. ¿Sí? Aquí tienes diferencial de u. Y esto pues es fácil de integrar, ¿no ve? Queda 1 sobre 400. Ya. Queda 1 sobre 400, ¿no es cierto? De u al cuadrado
sobre 2, ¿no ve? ¿Sí o no? Sí, Inge. De 190 en adelante. Pero tú sabes que esto es 1 sobre 400. ¿Y U cuánto era? 190, x menos 190, ¿lo ve? Es U al cuadrado, ¿lo ve? Y sobre 2. ¿Está bien? Sí, ingeniero, gracias. Y ya estamos en esta situación anterior, ¿lo ve? ¿Está bien? Sí. Ya. Con eso entonces queda clarito, ¿no ve? Ya, el resto, ¿todo bien? Sí, Inge. Bien. Entonces continuamos nuestra siguiente clase el día de mañana, ¿no? Hola. Sí, Inge. Sí, Inge, mañana. Listo. Entonces en eso quedamos. Hasta mañana. Que tengan buenas tardes. Chao, chao. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, Inge.